Esta conferencia comenzará a grabarse. Molt bé. Bon dia a tothom. Volem donar les gràcies per la vostra assistència, per participar en el tercer dia d'aquest seminari que hem organitzat amb els companys de Ciutats amb Món Local. Avui tenim la tercera sessió que parlarem sobre l'Early Modern entre colonialisme i la globalització i tenim el plaer de presentar dos companys de la Milà i Fontanals, de dos grups diferents, un de ciència, d'història de la ciència i un altre de música. La meva idea és presentar una mica el seu treball ara els dos al mateix temps i després ja passar al que és la seva presentació. Simplement, en el cas del José Pardo Tomás, que ell és Història de la Ciència, ell ens parlarà sobre Centro y Corazón desde Gran Bola, la ciudad colonial como ciudad mundo, México 1520-1620. El José Pardo Tomás té una experiència, és investigador científic, que té una experiència investigadora molt rellevant, amb estades a Europa, a Amèrica Llatina, participació i direcció de projectes. Ara el seu darrer projecte es diu Saberes de las dos Indias, la matèria mèdica en el mundo colonial ibérico, siglos XVI i XVII, és un projecte I+D. A nivell de publicacions té una llarga trajectòria. Ara recentment ha tret diversos articles, un capítol del llibre Abril, però també articles a Journal of the History of Collections, a History of Science. És un home que no para. Té un llibre preciós que va sortir l'any passat, de Cuerpos Mostrados, a Editorial Antropos. Pel que fa, i ell ens presentarà aquest tema que us comentava. Pel que fa al nostre company, Luis Antonio González, ell avui ens parlarà sobre las sonadas cromáticas que vienen en Italia, músicas del mundo en un entorno local hispánico, la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XVII. Ell també té una trajectòria científica molt important, que a més ha estat combinant amb la seva passió, que és la música, i amb la seva trajectòria com a músic. Ha estat director de l'Anuario de Estudios Musicales, o l'Anuario de Música, que ara confonia una mica el títol, i ha participat també en diferents projectes. Ara un recent era Lo que no se escribe en la música que se escribe, el peso de la tradición oral en la actividad musical professional, i també té numeroses publicacions en llibres i en revistes d'impacte. No vull enrotllar-me més, jo penso que aquí l'important és precisament que els sentim els dos. Vull agrair de tot cor a l'Oliver i jo, que el cicle organitzem a l'Oliver Cochadel i jo, i de veritat que estem molt agraïts per aquesta participació dels companys. I ara cedeixo la paraula al José Pardo Tomás, que ens farà la seva presentació. Gràcies. El micro, sí, se m'havia oblidat el micro. Estava obsessionat en la presentació. Es veu la presentació, no? Espera, ara me toca fer un spoiler perquè la tenia en l'última de les... Vale. Doncs, perdoneu-me, començaré posant en marxa el cronòmetre perquè no vull anar-me'n massa del temps. I parlaré en castellà perquè, donada la naturalesa del tema i com que s'està gravant, tinc la intenció, si recuperem les gravacions, de fer servir la intervenció per obrir debats i discussions amb els meus col·legues dels projectes Ibermadmed i Hispanema, que estan respectivament a dues vores de l'Atlàntic y, per tant, pues parlaré en castellà. Y debo empezar por agradecer muy sinceramente a Yolanda y a Oliver la incitación a pensar que algo de lo que yo vengo haciendo en otros marcos teóricos o conceptuales, tanto a escala urbana como a escala global, se podría encuadrar o merecía la pena encuadrarse en el marco teórico de lo local o de la localidad a escala urbana. Al menos me ha servido para comprender que no todo se reduce a una cuestión de escala, sino que la clave multiescalar es en estos momentos un método fértil para la comprensión de la realidad, desde luego del presente,
y naturalmente del pasado, que es de la que nos ocupamos los historiadores. Existía y existe el problema de mi ignorancia acerca de la bibliografía básica sobre lo local. De hecho, fue enorme mi sorpresa cuando leí en un reciente artículo de Andrew Wells publicado en Urban History que la etiqueta localización fue originalmente un término creado en los años 80 del siglo pasado por el marketing japonés en el ámbito de promoción de determinados productos y que de ahí desplazó sus orígenes, desde sus orígenes comerciales, se desplazó a las humanidades y a las ciencias sociales. Y decía Wells que allí ha demostrado ser influyente en los campos de la crítica cultural, la sociología y la geografía. No citaba ni la antropología ni la historia, pero creo que en estos dos campos algo se puede hacer. De hecho, la primera clave para sacarme un poco de mi ignorancia fue leer el libro de Yolanda, ¿no? En el libro de Yolanda, aparte de otras muchas cosas que aprendí, se aprende que la localidad se ha interpretado como la experiencia local de lo global y que la localización es globalización refractada en lo local y que necesita ser pensada, y esto es clave me dio la clave para pensar en mi intervención, que necesita ser pensada desde la poscolonialidad o desde la transcolonialidad. Así es que deseché mi primera idea, que era volver a las contribuciones que Alfonso Zarzoso y yo habíamos hecho a los libros, a dos de los muchos libros, ya he perdido la cuenta de los libros que Oliver publica sobre historia de la ciencia urbana en los siglos XIX y XX. Alfonso y yo habíamos contribuido pensando en el Raval de Barcelona y en el mundo médico y sanitario del barrio chino antes y después de recibir esa denominación. Pero esto lo rechacé porque no quería repetir cosas que ya había contado en otro lugar. Así es que volví la vista atrás y encontré que quizá podía proponeros aquí un breve apunte sobre un fragmento de historia de otra ciudad a la que he dedicado algunos años y espero que siga ocupando de forma intensa gran parte de los interrogantes que mueven mi investigación. Me refiero a la Ciudad de México. Y mi investigación, que se ha centrado especialmente en el primer siglo de la colonización y en la producción y circulación de saberes y prácticas médicas y sanitarias, ante el reto de destruir, reconstruir, luego hablaré de este binomio, una ciudad desde la que organizar la exploración y explotación de un territorio de acuerdo con los intereses de la empresa colonial hispana. Una empresa colonial para la que resultaba indispensable, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, este es el tema que nos interesa, producir un conocimiento del territorio, de sus recursos naturales y de las formas de explotarlo. De esos aportes de la historia de la ciencia, entre otras cosas, he recurrido para situar la Ciudad de México en ese primer siglo al concepto de ciudad-mundo, ville-monde, tal y como se desplegaba en el dossier que Stephen Van Damme y Antonella Romano editaron en 2008 en la Revue d'Histoire Moderne Contemporaine. Allí se invitaba a superar una serie de fracturas que limitaban una interpretación integradora de las ciudades-mundo en la Edad Moderna. A superar la fractura de pensar las metrópolis y las colonias de manera desconectada o jerarquizada como centros y periferias, a superar la idea de no tener en cuenta en el relato histórico-político general aspectos relacionados con la historia de la ciencia y el defecto especular en la historia de la ciencia de no enmarcar en un marco más amplio, poniéndola en relación con la historia política, la económica, la del arte, la de la literatura, etcétera, la propia historia de la ciencia. O la fractura que supone establecer una jerarquía en los soportes de las fuentes que nos sirven para reconstruir la vida en estas ciudades-mundo. Una jerarquía marcada que considera prioritaria la fuente textual y mero acompañamiento o secundaria las fuentes visuales y materiales. Y muy relacionado con esto, la fractura que supone seguir apuntándose a cada giro de moda, a cada turn, el espacial, el visual, el material, separándolo del resto y no tender a un encuadramiento que integre todas estas
aportaciones de los diferentes giros en una descripción densa, por robarle el término a Geertz. Los dos conceptos binomiales de modernidad, colonialidad por un lado y de ciudad-mundo por el otro, me permiten encuadrar una mirada histórica a la Ciudad de México entre 1520 y 1620 que posibilita comprender mejor a una escala urbana, local, el fenómeno de la primera globalización y circulación de conocimientos en torno a la enfermedad, la salud y la enfermedad. Algo que escribía ya hace 3 años en el epílogo a este libro de Signa Naturalia, que mis colegas Angélica Morales y Mauricio Sánchez Menchero editaron en México, en donde hablábamos de una nueva geopolítica del conocimiento y tratábamos de vindicar cómo un laboratorio de excepcional relevancia para ello era el México colonial del primer siglo y el mundo de los saberes y las prácticas en torno al cuerpo, la salud y la enfermedad. Esta es una imagen, creo que mucho menos conocida que las dos primeras que había en la diapositiva primera de mi charla. Una imagen de la Ciudad de México fabricada, elaborada por un tlacuilo, por un pintor, escritor. Tlacuilo es la palabra náhuatl para denominar a algo que los españoles traducían como pintores, pero que en realidad no eran exclusivamente pintores, puesto que pintura y escritura en la cultura mesoamericana son indisociables. Un tlacuilo de Tlatelolco dibujó, pintó este mapa, ahora llamado mapa de Uppsala, porque reapareció misteriosamente, entre comillas, misteriosamente, en la biblioteca de la Universidad de Uppsala hace ahora 40 o 50 años. Este mapa fue elaborado alrededor de 1550 y para que os orientéis mínimamente, esta es lo que ahora sería el Zócalo, la plaza central de Tenochtitlán, y esta otra, la plaza central de Tlatelolco. Me sirve esto para apuntar la idea de cómo en el México prehispánico en realidad sitúa, cuando los mexicas entran en la laguna y se sitúan en la isla de la laguna del lago de Texcoco, crean en realidad una estructura de ciudades gemelas, que es algo que hacen con frecuencia en los pueblos mesoamericanos. Esta idea de crear dos ciudades gemelas que se corresponden a dos centros ceremoniales, el de Mexico-Tlatelolco y el de Mexico-Tenochtitlán, ¿no? Algo que no acabaron de comprender bien los españoles, pero que sí que nos sirve para ver cómo en la geoestrategia de la derrota, las primeras decisiones de los vencedores sobre la destrucción selectiva de ambas México fue marcada por el abandono, la renuncia a poblar Tlatelolco, y solo los franciscanos acabaron construyendo allí, y creo que aquí lo veis, el convento franciscano en el recinto de la vieja ciudad ceremonial de Tlatelolco, y sin embargo poblaron y crearon una retícula, una cuadrícula para el poblamiento de la antigua Tenochtitlán y destruyendo el centro ceremonial y aprovechando los materiales para construir las casas de los españoles, rodeadas por 4 barrios indígenas que veis aquí dibujados en un poblamiento más disperso, que rodean la cuadrícula de la construcción hispana. De hecho, este título del recientísimo libro de Bárbara Mandy, que en castellano tiene un título mucho más bonito y evocador que el original inglés, que es un título horrible, La muerte de Tenochtitlán, la vida de México. La destrucción de Tenochtitlán seguida inmediatamente por una reconstrucción de una nueva Ciudad de México que no puede olvidar de todos modos que depende demográfica y humanamente de los poblados indígenas que la rodean. Lo cierto es que el proceso de destrucción y reconstrucción, que se extiende como mínimo medio siglo y que refleja muy bien este mapa, está plagado de aspectos culturales, de aspectos vinculados a la historia de la tecnología, especialmente la tecnología hidráulica, como es obvio en el caso de México, pero también de la historia de la arquitectura, de la astronomía, del medio ambiente, pero muy especialmente de la historia de la medicina.
porque demasiado a menudo se olvida la situación humana en la que este despliegue de energía destructiva y reconstructiva tuvo lugar, porque la enfermedad y la muerte masiva, un azote epidémico prácticamente continuo y feroz, provocó en una población cercana a los 100.000 habitantes que la muerte por epidemia se hiciera plenamente cotidiana. El espectáculo de la muerte diaria de centenares de miles de personas en oleadas sucesivas de diversas enfermedades. El ciclo destructivo de un porcentaje que alcanza el 80 o el 90%, dependiendo de los estudiosos, de la población en el espacio de medio siglo, se concentró en 3 ciclos epidémicos principales, separados por ataques epidémicos menores. Es difícil exagerar la magnitud que este impacto epidémico tuvo necesariamente en la configuración, en la reconstrucción de la Ciudad de México, cuya población, pese a todo, no paró de crecer, porque fue acrecentada por una continua oleada inmigratoria, primero de comunidades de tlaxcaltecas y de otros grupos indígenas que habían sido aliados de los españoles durante la conquista y destrucción del Imperio Mexica, después por un contingente creciente y numeroso de esclavos de origen africano, naturalmente también por soldados, oficiales, frailes y colonos españoles, flamencos, italianos, portugueses, súbditos de la monarquía hispánica de todo origen, y a partir de 1564 de pequeños contingentes de filipinos y asiáticos llegados a través de la travesía del Pacífico. El ciclo general de la catástrofe demográfica, esta es una ilustración de las viruelas que asolaron la Ciudad de México coincidiendo cronológicamente con la guerra de conquista entre 1520 y 1523. La segunda gran mortandad fue causada por lo que los indígenas denominaron cocolitzle. Aquí tenéis una imagen del Códice Telleriano Remensis, que está escrita en la doble escritura europea en tinta negra con los números de los años en arábigo y la explicación en castellano, y escrita en ideograma por el tlacuilo mexicano, que en la notación calendárica tradicional de la cultura mexica ilustra perfectamente la mortandad de los años 44 y 45, que llegó a atacar a los gobernantes de las comunidades indígenas, vinculados ya con el gobernante español. Los gobernantes indígenas son siempre dibujados con la silla tradicional, mientras que esta silla castellana es la que siempre permite saber que sobre él se sienta el gobernante español, ¿no? Y cómo quiebra el árbol, la enfermedad quiebra el árbol de la comunidad. Esta segunda oleada, la epidemia del cocolitzle, se llevó por delante en todo el altiplano mexicano a una cantidad que oscila entre los 8 y los 10 millones de personas. Sé que hablar de epidemias en este contexto, y por eso me extiendo más en este tema, acerca inevitablemente nos acerca a la experiencia en estos momentos mucho más que en otros, ¿no? La tercera y última de las grandes mortandades, la que acabó diezmando lo que quedaba del 80% que acabó muriendo, hasta alcanzar lo que hoy conocemos como inmunidad de rebaño. Quedaros bien con estas cifras, el 80% hubo de morir para alcanzar esa inmunidad de rebaño, cuando vienen ahora algunos apologetas de esta teoría. Esto llegó en la tercera oleada en 1576-77, de nuevo el cocolitzle, ¿no? Esta vez os he puesto un texto de Francisco Hernández, protomédico de las Indias, que estaba allí en México porque había sido enviado en 1570 por Felipe II a recabar información sobre los remedios medicinales de la tierra, y le sorprendió allí la epidemia, ¿no? Y él trató de explicar cómo fue atacando progresivamente primero más a los jóvenes que a los viejos, primero más a las regiones frías que a las cálidas, primero más a los indios, luego a los indios y etíopes, dice él, es decir, los esclavos negros, luego a la población mixta, es decir, lo que luego llamaremos los mestizos, tanto de indios y españoles como de etíopes, indios y españoles, y luego finalmente atacando a los españoles. Las consecuencias de la catástrofe demográfica de esa magnitud y con esa duración
marcaron pues de manera determinante la conformación de la Ciudad de México y las diferentes maneras de habitarla por sus pobladores. Aquí os he resumido en 6 titulares esas consecuencias de la catástrofe. Por un lado, la ansiedad continua de los colonizadores por la inferioridad numérica de los españoles. Una consecuencia de ella, una ratio pacientes sanadores que hacía siempre depender del saber y de las prácticas sanadoras de los indígenas también a la población española, puesto que no había suficientes recursos sanitarios importados desde Europa. Y el drama de ver cómo se ponía en peligro la supervivencia indígena, es decir, la mano de obra, que les llevó muy pronto a la determinación de importar masivamente esclavos africanos, esclavos de origen africano. La condición problemática del mestizo, puesto que la ley española establece la existencia binomial de una república de indios y de una república de españoles, cuando en realidad progresivamente la mayor parte de la población de la Ciudad de México lo que es mestiza en diferentes grados. Y hay que determinar el grado de blanquitud o el grado de negritud de esos mestizos, ¿no? Todo esto en medio del azote epidémico constante y una nueva ansiedad, una ansiedad por el fracaso de la conversión en masa. Y aquí quiero detenerme en la cuestión de la conversión, porque su relación con las prácticas médicas y con la producción y circulación de saberes acerca del cuerpo, de los cuerpos, es fundamental en esta coyuntura del primer siglo de experiencia colonial mexicana. Es lo que hemos dado en llamar la medicina de la conversión, que aquí ilustraré para no extenderme demasiado, en 2 pequeños fragmentos de una misma fuente, la crónica del agustino Juan de Grijalva, referidos al momento en el que la epidemia se abatió sobre la ciudad. Esto nos ayuda, estos 2 fragmentos nos ayudan a comprender de qué se trata cuando hablamos de medicina de la conversión. Parece claro en este fragmento cómo la trágica coyuntura de la enfermedad y la muerte fue una ocasión excelente de reclutamiento de almas para la religión de los conquistadores. La tarea de curar los cuerpos se simultaneó con la inmediata sanación de las almas desde la óptica de los evangelizadores. Se sangraban y se confesaban a la vez, se aleccionaban a una resignada muerte cristiana e incluso se aprovechaba para bautizar a los que no lo estaban aún. Pero escenas como la anterior descrita por Grijalva tienen lugar en una ciudad en la que no todo lo preexistente ha sido destruido, como ya he tratado de apuntar antes. Y por lo tanto el propio Grijalva es quien reconoce que la disputa de los cuerpos y las almas de los enfermos y moribundos por la epidemia es en realidad una disputa en la que compiten 2 bandos y no solo uno. Esos sacerdotes de los ídolos, en la visión de Grijalva, saben también que en la coyuntura de la epidemia hay que redoblar los esfuerzos para que no todo su mundo se hunda y que mantener a los enfermos en sus creencias, en sus costumbres e ideas, sigue siendo vital, en el más preciso sentido de la palabra vital, para su comunidad. La disputa por los cuerpos indígenas llevó al poder colonial, en donde, insistimos, los frailes tienen un papel igual de fundamental que los soldados o los encomenderos, a desplegar estrategias diversas. En la escala urbana de la Ciudad de México, y con esto terminaré, la estrategia fundamental es la fundación de hospitales. Aquí tenéis una ampliación del mapa de Uppsala, en el que nuevamente os he marcado el recinto de Tlatelolco con el convento franciscano y la Plaza Mayor de la Ciudad de México con la catedral en construcción, la catedral cristiana en construcción, y el despliegue hospitalario en la retícula, en los márgenes de la retícula de la población de la ciudad española, con 2 en el centro dedicados exclusivamente a la población española y en los márgenes dedicados a los naturales, pronto también a los negros en el Hospital de los Desamparados, a los leprosos en el Hospital de San Lázaro. Este es el primer de los hospitales fundados en México, llamado luego Hospital del Marqués, actualmente el único existente, el Hospital de Jesús, pero inicialmente llamado Hospital de la Asunción, fundado por el propio Hernán Cortés en 1523. Y esta otra imagen nos remonta no ya a la ciudad, sino a la periferia de la ciudad, el Hospital de la Santa Fe, que está representado con estas escenas de enfermos y de vida hospitalaria en un recinto de múltiples edificios, de refectorio, de capilla, de habitaciones, etc.
Esta mapa de Uppsala nos sirve pues para entender este despliegue del hospital como uno de los espacios de la conversión, como uno de los espacios del control colonial, aprovechando la coyuntura epidémica, pero también como uno de los espacios de intercambio, y con esto de verdad creo que tengo que terminar ya, uno de los espacios de intercambio con el saber de los indígenas. Como reconoce el propio Toribio de Benavente, un fraile franciscano en 1536, que una dependencia que no solo era de los saberes y las prácticas de los indígenas para la curación de los indígenas, sino a la que recurrían también los españoles, dada la escasez reinante. Voy a dejarlo aquí, aunque me quedaba presentaros Tlatelolco y algunos de los objetos como el Códice de la Cruz Badiano o como la obra de Sahagún para reconstruir esa hibridación de saberes médicos provenientes de Europa y de la propia población indígena. Y tenía pensado, evidentemente, luego hablaros un poco de la llegada del material, digamos, asiático a México, que es el que sitúa realmente a México como una ciudad-mundo en el centro, desde la visión de los mexicanos, en el centro del mundo. Y esa era la frase con la que cerraba, abría la intervención. Es un verso tomado de este poema apologético de la Ciudad de México llamado Grandeza Mexicana, del bachiller Bernardo de Balbuena, impreso en México en 1604, en donde, glosando la experiencia de México como mundo, ¿no? Es México en los mundos de Occidente una imperial ciudad de gran distrito, ¿no? Uno de los versos hablaba de México como centro y corazón de esta gran bola que es el mundo, ¿no? En donde llegaba por un lado la flota de España, por otro lado la flota de China, y convertía a México en una auténtica ciudad-mundo. Perdón porque me he alargado 3 minutos, pero lo dejo aquí. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, ha sido magnífico y la verdad siento muchísimo lo del tiempo, porque yo creo que nos hemos quedado todos con las ganas de seguir escuchándote y aprendiendo. Ahora en el debate. Sí, claro que sí, me parece fenomenal. Muchísimas gracias porque ha sido muy rico y muy provocador también. Y ese mapa final yo creo que nos ha puesto precisamente esa ciudad local en 1540, 20, por aquellas épocas. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos ahora a la presentación de Luis Antonio González, que nos va a presentar su tema. Y él mismo va a poder compartir también la pantalla. Ahí Hola. lo tenemos. Muy bien. Creo que se ve y se oye todo, ¿verdad? Sí. Fenomenal, está muy bien. Muy bien, pues empezamos. Adelante. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias en primer lugar a Yolanda y a Oliver por organizar este ciclo en el que podemos venir a hablar de nuestras cosas y darnos cuenta de que nuestras cosas también tienen mucho que ver con las cosas de los demás. Es algo que es importante, ¿no? Bueno, comienzo ya y espero también ser económico con el tiempo. Existe un concepto, el de paisaje sonoro o soundscape, que fue acuñado por el compositor canadiense Raymond Murray Schafer en los años 60-70 del siglo XX para explicar el universo sonoro que nos rodea en diferentes lugares y momentos. Por ejemplo, hoy, pues desde los ruidos de los coches, los aparatos eléctricos, hasta el eventual canto de un pájaro, los gritos de los niños al salir de la escuela, música que sale de un coche que pasa o que sale de una ventana que está abierta o alguien que toca o canta en la calle, ¿no? Lo que sea. El concepto se incorporó también a la musicología y a la musicología histórica. De hecho, por ejemplo, en España hay un proyecto que incluye una página de internet que se denomina Historical Soundscapes, que mantiene un colega granadino, Juan Ruiz Jiménez, un proyecto en el que colaboramos muchos musicólogos. Yo he tenido el placer también de colaborar en este proyecto. La investigación en musicología histórica nos permite intentar responder a la pregunta de cómo o a qué sonaba una ciudad determinada en una época concreta. Aquí voy a hablar brevemente de algunos aspectos del paisaje sonoro zaragozano del siglo XVII. Me voy a olvidar de elementos que, aunque son fácilmente imaginables,
resultan difícilmente historiables. Por ejemplo, los ruidos que produce una ciudad mediana en el siglo XVII, pues con animales, con artesanos que trabajan en la calle o en locales abiertos, la gente que pasa, habla y grita, carruajes, alguien que rasguea una guitarra, una procesión, yo qué sé, para centrarme en otros elementos que sí se pueden documentar e incluso reconstruir hipotéticamente. Porque en musicología histórica, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la historia de las artes plásticas, lo que nos ocurre es que el objeto de nuestro estudio nunca está, siempre es algo que desapareció por su propia naturaleza volátil. La música solo está cuando se hace. Lo que tenemos son documentos, testimonios de la práctica musical, pero que tienen la virtualidad de permitirnos aproximarnos a una reconstrucción del monumento perdido, la música que sonó. Una reconstrucción que nunca igualará exactamente al original, pero podrá ser más o menos verosímil, la podremos apreciar y disfrutar estéticamente hoy día en caso de que le concedamos un valor estético y en todo caso nos servirá como experimento de laboratorio en nuestra investigación histórica. Durante mucho tiempo, la musicología hispánica o hispanística ha mantenido la teoría de que en el siglo XVII en España se practicaba una música totalmente aislada del exterior, de lo que se hacía en otros países, que era poco más que un remedo o una mala continuación, una mala copia del esplendor polifónico del siglo XVI. Esta teoría se debía seguramente, aparte de a un conocimiento muy limitado de las fuentes y fondos musicales existentes, a la idea de que hubo una muy escasa producción y circulación de impresos musicales. Lo primero es cierto, hubo poca producción de impresos musicales en España y además de cosas muy concretas, porque las características de la vida musical hispánica quizá no parecían hacerla necesaria. Sobre esta aparente poca necesidad de los impresos en el ámbito de las capillas de música, por ejemplo, ha investigado mucho mi colega Antonio Ezquerro. Lo segundo, la circulación de impresos musicales o la escasa circulación de impresos musicales por España no es tan cierto. Como atestiguan muchos archivos musicales que sorprendentemente a veces han sido poco tenidos en cuenta cuando se elaboran teorías históricas, la circulación en España de impresos musicales extranjeros fue más que notable y esto lo demuestran colecciones de impresos italianos, franceses, flamencos, etcétera, muy ricas que se conservan en archivos catedralicios, por ejemplo en Zaragoza, en Teruel, en otras muchas ciudades. Aunque seguramente la circulación de material impreso no fue tan grande como la de material musical manuscrito en España. La mayor dificultad en cuanto a lentitud, a veces peligrosidad, ¿no?, de las comunicaciones en el siglo XVII, si lo comparamos con la actualidad, obviamente, no nos debe hacer pensar que ciudades como Zaragoza estuvieran aisladas. Zaragoza es una ciudad de interior, ¿verdad? Está en el interior, pero al haber sido y ser entonces todavía capital de un viejo reino y cabeza, aunque fuera nominalmente, de la Corona de Aragón, contaba con una buena red de caminos reales y postas, tanto hacia la corte, hacia Madrid, como hacia Barcelona, hacia Cataluña, hacia Valencia, un poco peor comunicada, pero también comunicada con el norte, con Navarra y hacia el País Vasco, de manera que se facilitaba el acceso hacia y desde el litoral mediterráneo y cantábrico, pero también comunicada, por supuesto, con Francia, bien comunicada, a través de Somport, en los Pirineos. Zaragoza, una ciudad en principio agrícola, que bueno, hoy día los alrededores de Zaragoza son un secarral, ¿verdad? Pero tuvo mucha huerta, tuvo mucho frutal, olivares, viñedos incluso, etcétera, ¿no? Bueno, se fue convirtiendo o fue añadiendo a su producción agrícola o agropecuaria en los siglos XVI y XVII elementos de ciudad mercantil y de servicios, diríamos hoy, ¿no? En buena parte debido o favorecido por la presencia de mercaderes y artesanos de origen genovés y sobre todo franceses. Hay censos que han sido estudiados por historiadores como Guillermo Redondo, José Antonio Salas, José Ignacio Gómez Zorraquino, etcétera, que así lo atestiguan. Teniendo en cuenta el peso de la religiosidad en otros siglos, también desde algún tiempo atrás la ciudad contaba además con otro atractivo reforzado, muy reforzado en el siglo XVII, el de ser una ciudad milagrera, una ciudad que atraía peregrinos de todas partes. En efecto, Zaragoza poseía y posee todavía una iglesia que, según la tradición, la leyenda, había sido fundada en el año 40 de nuestra era por la Virgen María en persona o en carne mortal, como se dice en Zaragoza, ¿no? Y por el apóstol Santiago. Esta leyenda está escrita en un documento, el más antiguo que conocemos, desde 1299,
y además vincula a Zaragoza con el Camino de Santiago, con las peregrinaciones, ¿no? En esa iglesia de Santa María o del Pilar se producían milagros en principio de poca monta, pero que en cualquier caso provocaron un enriquecimiento de la misma con abundantes donaciones reales, donaciones nobiliarias y concejiles. Fue pasando de ser una capilla a ser una parroquia, a ser una colegiata y al final a ser catedral. Durante, además, gran parte del siglo XVI y del XVII mantuvo esta iglesia un pleito con la catedral, con la SEO, la que había sido edificada tras la conquista cristiana de Zaragoza en 1118 sobre la mezquita mayor de la ciudad, un pleito por la catedralidad, que fue resuelto en 1675, en que el Papa ya puso paz y dijo, bueno, las dos iglesias son catedrales, los cabildos de ambas se unen y residirán alternativamente en una y en otra. Favoreció seguramente a el que se tomara esta decisión, o fue favorecido por un hecho también que sucede aparentemente a mediados del siglo XVII, un nuevo milagro en 1640, justamente 1600 años después de la supuesta fundación de la Iglesia del Pilar, que es el milagro surrealista del cojo de Calanda, el milagro de Miguel Pellicer, un arriero que había perdido una pierna en un accidente y, bueno, pues aparentemente por intercesión de la Virgen del Pilar se le repone su pierna original, tan surrealista, este milagro de Calanda, que podría haber sido ideado por otro calandino no menos surrealista como fue Luis Buñuel, pero en otro tiempo, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Pues significa que por Zaragoza pasaba mucha gente de diferentes procedencias y junto a quienes venían de fuera por propia voluntad, estableciéndose o no en la ciudad, hay que citar también a otra población adoptada por la fuerza, me refiero a los esclavos. Como en cualquier otra ciudad de consideración, abundan las noticias sobre esclavos y sobre todo sobre esclavos africanos. Hay un trabajo amplio, por ejemplo, de Manuel Gómez Valenzuela sobre este aspecto. En un sentido amplio, se entiende que el siglo XVII zaragozano empieza generalmente tomando como un punto de vista político, se suele decir que empieza con las alteraciones de 1591 contra el rey Felipe II, pero también se podría pensar, ¿por qué no?, que se abre con, o que justo en el comienzo del siglo XVII forman parte, o de su comienzo forman parte, la llegada de varias embajadas japonesas, por ejemplo, desde los últimos años del siglo XVI hasta 1615, de las que hay documentación no muy abundante, pero sí singular, y da cuenta de ellas, por ejemplo, el canónigo Pascual Mandura en un libro de Consueta, de comienzos del siglo XVII. Y el siglo termina con la presencia abundante de soldados de toda Europa a partir de 1700, desde el comienzo de la Guerra de Sucesión. Los primeros, los japoneses, más allá del exotismo de su aspecto y costumbres, no parece que dejaran huella en la música local. De hecho, hay un texto un poquitín más antiguo, una carta de un jesuita, que caracteriza musicalmente a los japoneses de esta manera. Dice, la cita, no gustan de nuestra música ni del canto de órgano, y gustan mucho de su música que cantan en las farsas y representaciones, que es la cosa más diferente y más repugnante a las orejas de lo que se pueda pensar. Fin de la cita. Muy diferente sería, en cambio, el resultado musical de la circulación de los segundos, de los militares franceses y centroeuropeos, que, más allá, por supuesto, de otras cuestiones menos lúdicas, favorecieron la difusión de instrumentos de viento modernos, como los oboes, los fagotes, las flautas traveseras, en las capillas de música españolas, entre ellas la de Zaragoza, o las de Zaragoza. Hay en la segunda mitad del siglo un hecho político que con seguridad fue relevante para la música en la ciudad. Me refiero a la estancia en Zaragoza durante 7 años y un poquito más de Juan José de Austria, o el segundo Don Juan de Austria, hijo bastardo de Felipe IV y de la actriz, cantante, música María Calderón. Este es un personaje muy singular realmente, al parecer bastante despejado y cuyo papel como mecenas en las artes pues es bien conocido ya gracias a trabajos como los que ha realizado Elvira González Asenjo. Y también es conocida su curiosidad natural que quizá pudo favorecer ciertos avances o procesos científicos como los de su médico Juanini, como bien sabe mi compañero de sesión Pepe Pardo. En el caso de la música parece que era un verdadero aficionado, un verdadero apasionado.
Por diversa documentación y testimonios se sabe que tocaba varios instrumentos, tanto de tecla como de cuerda, sean de arco, vihuelas o violas da gamba, como de mano, guitarra y tiorba, y que componía. De hecho, se conserva una composición atribuida a él, una salve, que bueno, pues sí que encaja perfectamente en el estilo polifónico de mediados del siglo XVII y que se puede vincular con las maneras de componer de José Ruiz Samaniego, un compositor del que hablaré ahora enseguida. Juan José de Austria había recorrido varios países europeos en misiones bélicas o diplomáticas, pues Nápoles y otras partes de Italia, Flandes, Francia, Portugal, y estando interesado en la música, se procuraba partituras allá por donde pasaba, contactaba con músicos, contrataba a algunos para su servicio y se carteaba con otros, incluso con músicos británicos como John Jenkins, para que le enviaran música, instrumentos y noticias sobre la vida musical. Hay un documento del embajador inglés Edward Montagu, el conde de Sandwich, que le atribuye incluso la invención del par-dessus de viol, de una pequeña viola soprano a la que se añade una séptima cuerda. El Austria residió en Zaragoza entre 1669 y 1677, concretamente en el Palacio Arzobispal, previa expulsión del mismo, del arzobispo, que tuvo que buscarse otra casa. Trajo a algunos músicos de fuera y contrató como maestro de su cámara a Josef Ruiz Samaniego, maestro de capilla del Pilar, que un año después sería expulsado del Pilar y excomulgado, pero que se mantuvo al servicio de la Austria durante unos meses más, hasta su muerte, la muerte de Ruiz Samaniego, en diciembre de 1670. En aquel tiempo, la ciudad poseía una fuerte tradición común a todo el ámbito hispánico de música de iglesia. Las capillas de música son los principales centros de producción, de consumo, de intercambio, de enseñanza musical, es decir, de práctica musical en general. Es donde se cuece la música de una ciudad, en la capilla de la catedral o de la colegiata o de la iglesia principal, ¿no? Dentro de esta tradición de música eclesiástica, en el campo de la música paralitúrgica, es decir, de la música que no se escribe con textos latinos, sino sobre textos en lengua vernácula, que se incluye en la liturgia o se vincula a la liturgia, pero no es propiamente litúrgica, en ese campo hay una notable presencia de lo que podríamos decir apropiaciones de rasgos idiomáticos y musicales de otras culturas. Hay una tipología interesantísima que son los villancicos de naciones, en los cuales se hace dialogar a personajes de diferentes procedencias, por ejemplo, pues, vizcaínos, franceses, portugueses. Los portugueses en esta época a menudo maltratados de resultas de la guerra de Portugal. Estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, el título o el comienzo, el incipit de un villancico de Navidad portugués que dice, entre otras sabandijas, vino a Belén un portugués. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? De crueldades. Villancicos de gitanos también, pero sobre todo hay unos personajes más exóticos que aparecen y reaparecen constantemente, que son los africanos, los negros, los guineos, los de Angola, los etíopes, etc. Todos estos personajes de procedencias foráneas, digamos, suelen ser caracterizados en los villancicos, en los textos, con un lenguaje o un tipo de expresión que supuestamente les es propio, siempre, por supuesto, buscando la burla y la comicidad más o menos cruel, y en ocasiones son caracterizados también con una música que se pretende que quiera o se supone que ha de recordar a la suya propia, o que ha de caricaturizar o asimilar elementos de la suya propia. Esto ocurre sobre todo con los llamados villancicos negros, que es una tipología que viene de antiguo, pero ya del siglo XVI, pero que en el siglo XVII se convierten en pieza necesaria en todas las tandas de villancicos que se cantan en diferentes festividades, sobre todo en Navidad y en Reyes. Hasta ese punto, por ejemplo, en los maitines de Reyes de la iglesia del Pilar de Zaragoza de 1667, siendo maestro de capilla José Ruiz Samaniego, que mencionaba antes, se hace uno de los villancicos, establece una disputa, en broma, ¿no?, sobre si se debe o no cantar un villancico negro esta vez, de manera que dialogan varios personajes, uno dice no ha de haber negro, otro ha de haber negro.
es un texto de Vicente Sánchez, el libretista, que se publicó unos años después. Los textos de estos villancicos negros se mueven siempre entre el escarnio y el paternalismo, pero son reveladores, bueno, también de otras cosas a veces. Es el caso, por ejemplo, de este villancico de 1671, cuyo estribillo comienza con un diálogo de dos personajes. Si lo plimo, la que lesió, que cantemos, no que lemo, pues ¿por qué no que le canta, que sa malo la maestra? ¿Qué tenemos? Samo enferma. Bueno, esto nos está diciendo que en ese momento en la iglesia del Pilar el cargo de maestro de capilla estaba vacante, y es cierto. Dice que el maestro está malo, lo dice con cierta crueldad porque el maestro no es que estuviera malo, es que se acababa de morir. Acababa de morir pocos días antes y además había sido, como hemos dicho, expulsado y excomulgado, seguramente después readmitido, pero bueno, está hablando de esto. Y tiene también el interés este villancico del que conservamos texto y una música instrumental propia del mismo, tiene el interés de que nos está describiendo una capilla de músicos africanos, una capilla de músicos negros ficticia. Está identificando nombres de los miembros reales de la capilla de música del Pilar. Ese flasico que toque corneta es Francisco Alcalá, que tocaba la corneta. Miguelillo, la bajona, es Miguel Campo, que tocaba el bajón. Es decir, se puede identificar a los nombres. Pero en Zaragoza no parece que existieran, no tenemos noticias de que existieran bandas de ministriles o capillas de cantores africanos. Pero en otras ciudades, como por ejemplo en Sevilla o en otras ciudades, en ciudades americanas, esto parece que no fue del todo inusual. Lo interesante es que a menudo la música de estos villancicos intenta reproducir patrones rítmicos y formales con secciones antifonales y responsoriales, con breves respuestas muy repetitivas, muy cortas y muy repetitivas, un poco machaconas se puede decir, que se puede ver aquí incluso sabiendo o no sabiendo música, vemos que las mismas figuraciones repetidas, ¿verdad? Pam, 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 pam. Que a veces nos traen a la memoria algunas músicas subsaharianas de tradición oral que todavía hoy conocemos. Con toda la cautela a la que nos obliga el intentar hacer comparaciones entre tradiciones orales vivas hoy día con músicas escritas del pasado, pero con toda esa cautela, aun con eso, seguramente hemos de pensar que ritmos y esquemas armónicos y melódicos procedentes de África y de las poblaciones indígenas de América también, de Nueva España, de Perú, se habían mezclado ya para estas fechas y desde tiempo atrás con los patrones de la composición tradicional hispánica europea, creando tipologías de composición y modalidades que, transformándose y estilizándose, tendrían una gran fortuna finalmente en el resto de Europa. Folías, chaconas, zarabandas, pasacalles, etcétera, a las que generalmente se les reconoce un origen hispánico, pero hispánico mestizo. A la vez, según ciertos testimonios, está llegando música de otros países europeos. Testigo, por ejemplo, es Gaspar Sanz, un intelectual y guitarrista calandino que, bueno, tras no conseguir la plaza de catedrático en la Universidad de Salamanca, pasó por Zaragoza, se presentó ante el Austria, se marchó a Italia a estudiar más, supuestamente con grandes maestros, según su testimonio, y regresó a Zaragoza y en 1674 publicó y dedicó a don Juan de Austria este conocido impreso, La instrucción de música sobre la guitarra española. En este libro él habla de las sonadas cromáticas de violines que vienen de Italia, cuya circulación seguramente se circunscribía a ciertas élites y a los músicos profesionales que la rodeaban. Pero parece muy probable que estas obras italianas pudieron influir en autores próximos al Austria, que sabemos que prestaba sus violones, sus violines a las catedrales y que además tuvo una política activa, digamos, de intentar reformar, de intentar meter nuevos músicos en las capillas de música y después cuando dio su golpe de Estado en Madrid también reformó la Capilla Real introduciendo músicos italianos, ¿no? Creo que estoy agotando o he agotado ya mi tiempo. Yo tenía unas audiciones que ahora no podemos escuchar, pero quizá en el tiempo de debate sí que si interesa, pues podemos pinchar brevemente alguna de ellas. Y en todo caso sí que quiero terminar intentando hacer una pequeña recapitulación de la música que circula y se toca y escucha en Zaragoza en los años en los cuales Juan José de Austria vive en la ciudad, según podemos documentar.
Por un lado, hay músicas heráldicas tradicionales de los clarines, atabales, ministriles de la ciudad, de los nobles, del arzobispo, música con la cual se anuncian personajes, instituciones y acontecimientos, ¿no? Pregones también. Son como señales acústicas. Hay una música litúrgica de tradición, polifónica, policoral, monódica, en menor medida, en las iglesias, sobre todo en catedrales. Hay una música teatral que ya ha adoptado la nueva tradición calderoniana, que se da en la Casa de Comedias que regenta el hospital, como en cualquier otra ciudad, y a veces también se difunde convertida en música de cámara, y hay fuentes musicales que lo documentan. Hay músicas populares de tradición oral que suenan por la calle que no podemos rastrear más que a través de testimonios indirectos. Hay, por supuesto, una música de danza aristocrática de raíz hispánica que se toca y se baila en los salones, y hay también una música de cámara extranjera que llega a algunos salones, por lo menos al de Juan José de Austria, y que a partir de ahí quizá se difunda. Y al fin tenemos ese conglomerado de la música paralitúrgica de los villancicos, que es una especie de muestrario de todo, donde tiene cabida, junto a la tradición que podemos llamar culta, escrita, también influencias de músicas de raíz popular, autóctona y también foránea, de lo que hoy casi llamaríamos músicas del mundo. Todo esto constituye un paisaje sonoro musical mucho más amplio y variado, y además no exento de ciertos mestizajes, de lo que en principio uno pudiera presumir de una ciudad de interior, de una ciudad de segunda, diríamos, del siglo XVII hispánico. Estamos lejos de un concepto moderno de globalización, pero en cualquier caso la música se revela como un vehículo de transmisión, de comunicación y quizá también de influencia. Y con esto ya me callo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Ha sido interesantísimo y además se nota que has intentado buscar esos ejes temáticos para converger aún mejor dentro de lo que era el ciclo y de la propia temática de José Pardo. Quiero decir que la verdad ha sido magnífico, muy interesante. Un montón de cuestiones también africanas que a mí ya sabes que además siempre me interesan, tienen un plus, pero que está claro que Zaragoza tenía una dimensión global y una interconexión, digamos, dentro de lo que era todo el entorno europeo y más allá, ¿no? Con el caso de los embajadores japoneses que mencionabas, etcétera. O sea que, bueno, que ha estado muy, muy bien. Yo te agradezco ahora si quieres quitar la pantalla, compartir pantalla. Si os parece, no sé cómo se hace esto. Pues espera, que lo haré yo y ya está. Sí. Entonces, si os parece ahora, podemos pasar a lo que es el debate. Yo, si os parece, también voy a dejar de grabar para que se puedan mantener estas sesiones así, con este contenido y podamos debatir ya más tranquilos.